Bueno, hay quien que les diga cómo hemos vuelto del verano en materia de corrupción. Que si una sociedad, una cooperativa inmobiliaria controlada por Coldo, donde parece que de pronto surge el dinero, 130.000 euros, controlado por Santos Cerdán. Que si un testigo diciendo que en las saunas y prostíbulos de la familia Gómez había no solamente prostitución, sino menores. O sea, de esto así todos los días. Begoña Gómez diciendo que ella tenía contactos muy esporádicos, más de 200 mails, una cosica de nada, con la famosa historia de la asesora. Así todos los días porque están cuajados de presunta corrupción. Bien, la realidad es que ¿cuál es la solución que se le ha ocurrido a Pedro Sánchez? Parar todos los casos. ¿Con quién lo negocia? Con Junts. Está dispuesto a ofrecer lo que sea con tal de que le den el voto a favor de la ley Bolaños. ¿Qué le permite la ley Bolaños? Parar los casos, porque quitaría a los instructores. Bueno, sé que les puede parecer esto de ciencia ficción, sí, pero es que en estas estamos. Vamos a escuchar a Sánchez. Que hay jueces haciendo política y que hay políticos que tratan de hacer justicia, sin duda alguna la hay. Sin duda alguna la hay. Este señor que es ya, que es una divinidad. O sea, él tiene la verdad absoluta. ¿Quiénes son los jueces que hacen política? Ah, los suyos. Los que van a por, oye, una cosa así tan extraña, porque es que no lo hemos visto nadie, como que hay negocios multiplicados por 8.000 de su mujer, y todos, oye, qué casualidad, que todos terminan en lo público y en subvenciones dadas por él. Ah, pero tenemos que mirar todos para otro lado porque es que él es su santidad. Bueno, le contesta Isabel Perelló, la presidenta del Supremo. Totalmente inoportunas y rechazables las insistentes descalificaciones a la justicia, provenientes de poderes públicos. Pero es que la cosa va mucho más allá de palabras. Déjenme que les presente un pedazo de bodrio legislativo con un tufo a dictadura de 3 pares de narices. Se llama Ley Bolaños. Bien, la Ley Bolaños tiene muchas más barbaridades, pero déjenme que resumamos esto en 4 puntitos, ¿vale? Y díganme ustedes si esto es o no es una especie de jaque mate de Pedro Sánchez contra la justicia, y en concreto contra los jueces que están investigando, jueces, fiscales, etcétera, que investigan sus casos de presunta corrupción. Atención, esa norma permitiría la entrada de 2.000 jueces con menores requisitos que los actuales y riesgo de politización. 2.000, en España hay 4.000 jueces. Vamos, que lo edulcoran cuando quieran, este caso para acá, este caso para allá. Cogen a los politizados y se acabó. Segunda medida, creación de un centro público de opositores a juez dependiente del gobierno. Y digo yo, vamos a ver, si el gobierno es el que prepara las oposiciones y hay una pequeña filtración, los que hayan pasado por el centro público, dentro de ese centro público dependiente del gobierno, evidentemente ellos van a conocer a los candidatos y van a saber de qué pelaje es cada uno, pues los que ellos quisieran podrían entrar. Con lo cual directamente a lo mejor ya no son 2.000, sino 2.000 más todos los que entren por esta vía, ¿vale? Una capa de jueces politizados. 3. Bloqueo a las acusaciones populares. Han visto lo que está pasando, ¿verdad? La Fiscalía, que tiene a su cabeza procesada al fiscal general, tiene una dependencia absoluta. Vamos, es uña y carne, por no decir uña y roña, con Pedro Sánchez. Bien, ¿y qué es lo que ocurre? Pues que directamente, como la Fiscalía no hace sus deberes, ¿quién está teniendo que hacerlo? ¿Quién ha lanzado todos los casos de corrupción contra el gobierno? Acusaciones populares. Si te las cargas, ¿quién lanza la acusación? Nadie, ¿verdad? Vale, muerto el perro, se acabó la rabia. Venga, y la última medida, traspaso de las instrucciones judiciales de jueces independientes, ¿a quién? A fiscales bajo dependencia jerárquica del fiscal general. Esta puede ser posiblemente la bomba de relojería más bestial que va dentro de esta megabomba, ¿vale? ¿Esto qué significaría? Peinado, ¿qué es? Juez, ¿verdad? Vale. Viedma, ¿qué es? Jueza, ¿vale? Bien, y así podemos ir repasando todos. Los jueces de instrucción, Leopoldo Puente, Hurtado, etcétera, ¿qué son? Jueces. Pues a todos ellos, a Viedma ya no, porque Viedma ya ha entregado el caso, ya ha pedido que se pase a juicio oral y ya pasa a juez, a juez directamente que tiene que emitir una sentencia. Pero las instrucciones, que es donde se fabrica toda la investigación, donde se lanzan todas las diligencias, donde se investiga lo que está pasando en el caso y se le deja ya en una materia totalmente investigada y comprobada al juez definitivo, todo eso dejaría de estar llevado por jueces independientes y pasaría a fiscales dependientes. ¿De quién depende la Fiscalía y de quién depende? Pues de Pedro Sánchez. ¿Ustedes se creen que habría algo que pasase a procesamiento? ¿Que habría algo que llegaría a considerar, mire, se tiene que sentar en el banquillo Begoña Gómez o se tiene que sentar en el banquillo Álvaro García Ortiz? Si lo controlarían ellos por este mecanismo, por este y encima sin este. Esta es la bomba de relojería. Yo no sé si van a convencer a Junts o no, yo no sé cómo van los tiempos, espero que no, porque como salga adelante esto tenemos un problema de los serios. Lo que sí que sé que le traslado es que había llegado a oídos del presidente que de sus relaciones lo que tú le habías contado a Adriana y a Maricha, de sus relaciones extramatrimoniales.
y por supuesto me lo reprochó. A ver, ¿qué quieren que les diga? A mí sus relaciones extramatrimoniales me importan muy poco. Pero vamos al tema chicha política y vamos al tema corrupción, que eso sí que me interesa. A ver, estas declaraciones que las ha hecho Carolina Perles, para el que no lo sepa, pues es la exmujer, estuvo 20 años con él, la exmujer de José Luis Ábalos. Y ha empezado a decir determinadas cosas. ¿Tiene información de Ábalos? Toda la que ustedes se puedan imaginar. ¿Por los 20 años? Por los 20 años y porque fue la tesorera de una fundación que aparece de hocicoz metida en la investigación, que se llama Fiadelso. ¿Qué era esa fundación? Un chiringuito. ¿Un chiringuito que qué hacía? Pues rampar con dinero de entidades públicas socialistas, decía que lo iba a invertir en Colombia, decía que lo iba a invertir en Perú, e imagínense ustedes dónde demonios ha aparecido ese dinero. Bien, ya se le ha puesto la lupa encima, pero al margen de eso, ¿qué es lo que está diciendo aquí Carolina Perles? Vamos a ir viendo más fragmentos, pero Carolina Perles aquí lo que dice es que ella avisó de todo. Vale, esto sí me interesa. A mí lo de las relaciones extramatrimoniales, en serio, me da igual. Pero que ella avisara de todo y que avisara a ¿quiénes? Oye, pues por ejemplo a Nadia Calviño, a la vicepresidenta económica. ¿Y a quién más? Oye, pues nada más y nada menos que le llegó el mensaje a Carmen Calvo, la que era vicepresidenta. ¿Y quién le llamó para, dice, sonsacarle? Anda, a Begoña Gómez, fíjate. Y si lo sabía Begoña Gómez, ¿no lo sabía un tal Pedro Sánchez? Pero vamos a más, porque resulta que también habló con Adriana Lastra. ¿Y Adriana Lastra qué ha dicho? No, que fue a decírselo a Pedro Sánchez. Vale. Entonces, todo el jaleo de prostitutas pagadas con dinero que no podía pagarlo él, básicamente, porque se hubiese reunido 500 veces, tenía conocimiento de esos pagos el presidente del gobierno. Vale, esto sí me interesa. Bien, Sandra León, Raúl Vilas, ¿cómo estáis? Hola, Carlos. Vamos por esta historia, vamos a ver otros fragmentos porque ha dicho más cosas. De hecho, vamos a ver uno en el cual directamente lo que está diciendo es que Pedro Sánchez hizo una llamada, habló con José Luis Ábalos para decirle si iba por libre. Pero os voy a pedir, antes de que lo veamos, una valoración, porque, vamos a ver, hay varios datos que tendrían que haber evidenciado, y yo estoy convencido de que lo evidenciaron en Moncloa, que este dinero estaba sacando, que Ábalos estaba sacando este dinero de una trama de corrupción. Entonces, si no la cortaste, sería, 1, posibles respuestas, porque tú estabas en ella; 2, porque te beneficiabas a través del partido, es decir, financiación ilegal; 3, porque tenías una asunción de corrupción brutal. La tercera yo ya les digo que no me la creo, ¿vale? Las otras dos las veo posibles. Lo digo literalmente, ¿es especulación? Claro que sí, en base a todas las toneladas de datos que llevamos ya aportados. Bueno, Sandra, ¿tú crees que esto está evidenciando o puede acabar efectivamente en que conozcamos si ha habido financiación ilegal o no del PSOE? Pues yo no sé si lo vamos a saber o no, pero yo creo que efectivamente los mensajes son muy clarificadores, ¿no? El hecho de que alguien diga, oye, que vas por libre, para mí eso quiere decir que vas por tu cuenta, pero estamos aquí todos metidos en el ajo. Vamos a verlo si te parece y te devuelvo el turno. Vamos a escuchar ese fragmento. A mí me traslada José Luis que las conversaciones con el presidente ya no eran tampoco tan cordiales como en un principio y pues que el tono ya con él había cambiado. Y creo que en una ocasión me llega a decir que el presidente le dice que qué pasa, que si va por libre. Va por libre. ¿Va por libre a que se iba de prostitutas por libre y el resto iban en comandita? No, ¿verdad? Claro, es que yo creo que aquí hay que hacer hincapié en una cosa. Cuando hablamos de todo el tema de las prostitutas y se dice, bueno, es que realmente todo el Partido Socialista lo sabía, lo que le preocupaba al Partido Socialista era que este señor hiciera uso y disfrute de determinados servicios. No, lo que le preocupaba es, como tú bien decías, uno, de dónde sacaba el dinero para llevar ese ritmo de vida, y probablemente ellos lo sabían y compartían parte de esa financiación, y por otro lado, pues el hecho de que si este señor tenía esta vida, ¿qué podían saber esas mujeres? Entonces yo creo que eso es lo importante. No, lo que le preocupaba al Partido Socialista no era quedar mejor o peor porque uno de sus ministros se fuera de prostitutas, sino cómo mantenía ese ritmo de vida, y 2, si detrás de todo esto pues había la posibilidad de que alguna de esas mujeres pudiera contar, llegado el momento, determinadas cosas de la trama. Bueno, es que hay una cuestión además que es muy básica. Vamos a ver, Raúl, ¿en el matrimonio Sánchez a alguien le podía sorprender que alguien se fuera de prostitutas? O sea, estamos de cachondeo, que han estado viviendo de un negocio de saunas y prostíbulos, hombre, y ahora va a resultar, va de prostitutas, Begoña, asúmelo tú que yo no puedo mirar. Y Begoña, que le dijo, espera, que miro aquí en el catálogo de la familia. Esta semana nos han llegado a contar que Begoña Gómez le pide a Sánchez que por favor que le destituya por el tema de las prostitutas, es que no puede ser más ridículo. Bueno, y otro testigo ha contado que en los prostíbulos de la familia de Begoña Gómez había prostitución, sí, y hasta menores. Es que esa es la clave. Hacemos el análisis a veces, o la gente hace el análisis,
tratando a Pedro Sánchez como si fuese una persona normal. Claro, una persona normal con el discurso que tiene Pedro Sánchez le debería escandalizar mucho el asunto de las prostitutas, pero a Pedro Sánchez le da exactamente igual. Él es capaz de defender que la prostitución públicamente es la cosa más horrible que hay y que hay que abolirla, y luego saber que medio partido son puteros y evidentemente pues él sabía perfectamente el negocio de su suegro y el papel de su esposa en ese negocio, que ya tenemos testimonios suficientes para saber que era muy activo. No es simplemente que fuese la hija de un proxeneta a gran escala, sino que le llevaba las cuentas, que participaba en el negocio, y Pedro Sánchez también sabe que parte de ese dinero se ha utilizado para potenciar su carrera, y Pedro Sánchez también sabe que, su suegro, el proxeneta, utilizaba sus contactos, pues por ejemplo, para que le hiciesen una tesis, porque consideraba que, claro, que sin tesis no puedes acceder a una plaza de profesor titular en una universidad, y que su Begoña no podía estar casada con un señor que ni siquiera tenía tesis doctoral. Que evidentemente la sorpresa no es ninguna, y en el Partido Socialista, si querían averiguar algo, que le preguntasen a su secretario de organización, que era Santos Cerdán, que estaba al cabo de la calle de todo. Es que esa es la clave. Aquí nos toman a veces, es verdad, parece que nos quieren tomar por idiotas. Claro, ahora ya sabemos que había una mecánica perfectamente montada a través de Santos Cerdán, de presunto amaño de obras públicas. Unas empresas se presentaban, estilo Servinávar, conseguían contratos que nunca tuvieron que conseguir, los conseguían en UTES con grandes empresas como Acciona, y una vez que tenían el dinero, ¿qué hacían? Pues una parte posiblemente iba a gastos de bolsillo, lo más pequeño, pero lo gordo tenían montado una estructura, y ya sabemos incluso cómo era. Había cooperativas, en unas de ellas aparecía Koldo García Izaguirre, como Noran, una cooperativa, ahí iba el dinero, y aparecía Koldo. ¿Y Koldo quién es? Anda, el del sistema de blanqueo en República Dominicana. Es decir, tenían puertas de entrada de dinero y puertas de salida. Eso tiene mucho más sentido conjugarlo con lo que estamos escuchando que la historia de prostitución no prostitución. La historia de prostitución es otra cosa, y básicamente la historia de prostitución es el cinismo suyo de estar pidiendo la abolición cuando debía ser una abolición por agotamiento, por lo visto, y sobre todo el estar pidiendo la abolición cuando resulta que tú incluso has tenido negocios familiares y los tenías ocultos, o sea, pero no puedes tener más cara dura, y luego encima colocando a prostitutas en los ministerios, o sea, una cosa de locos. Pero aquí lo mollar, evidentemente, es el tema de la financiación ilegal. Y ya sabemos que hay demasiadas obras públicas, que hay audios, que hay conversaciones que relatan que habrían estado presuntamente amañadas. Y ya incluso se está siguiendo el rastro de la pasta que habría estado controlada por Santos Cerdán. Bueno, pues evidentemente ahí sí tiene sentido una llamada de Pedro Sánchez diciendo, oye, tú vas por libre. Efectivamente. porque si se te está viendo el plumero, porque resulta que vas de sitio en sitio con prostitutas, con no sé qué, eres un anuncio con patas, un neón gigantesco diciendo soy corrupto. Y a partir de ese momento, lógicamente, la justicia va a investigar todo, que de hecho es lo que ha ocurrido. Y tiene mucho más sentido pensar que Pedro Sánchez le llamara y le dijera, tío, ¿estás loco? ¿Estás loco? Que nos van a acabar pillando a todos, tú vas por libre. O sea, si los demás nos estamos cortando, tú te cortas. Tiene muchísimo más sentido. Es absolutamente inverosímil pensar que por el alcance de la trama, en tanto temporal como a todas las obras que afectaba y el tiempo que duró, que no lo supiese ni el partido ni el gobierno. Y claro que lo sabían, y como tú decías, pues si lo saben, evidentemente... Mira, Soraya Rodríguez, os acordaréis, la portavoz del Partido Socialista, que rompió peras cuando llegó Pedro Sánchez, que podemos pensar lo que sea de ella ideológicamente, pero lo cierto es que es una persona coherente, hasta el punto de que ha roto el carné, ha dicho, mira, yo no quiero saber nada de esta banda, yo me voy. Y Soraya Rodríguez, ella ha dicho personalmente que en el partido, en su época, todo el mundo sabía lo del tema de José Luis Ábalos y la prostitución. Y ella se marchó cuando llegó Pedro Sánchez, que no me cuenten historias. Y no les van a dejar que continúen trincando comisiones con el riesgo político que supone eso para el partido, para el gobierno, si ellos no participan de ello. Que son cínicos, son sinvergüenzas, pero tontos no. En este sentido no son. Y además es que esto es como todas las estructuras que hemos visto similares, tanto en España como en otros países, de este cobro de comisiones en obras públicas y tal, todas tienen una vía que es la financiación ilegal del partido. Porque si no el partido no te lo deja hacer. En Convergencia, y ha habido escándalos en muchos países. ¿Va a ser esta la única que...? No, hombre, por Dios. Y que hay conversaciones que hablan de ese impuesto que se exigía que se pagara al partido, con lo cual es evidente que el partido estaba al tanto de todo. Pero es que incluso si lo que nos quieren vender es que Pedro Sánchez no se enteraba de nada, me parece igual de grave. O sea, no igual, pero quiero decir que no es normal que un presidente del gobierno, que un secretario
secretario general de un partido Lo sabía tenga Soraya a dos Rodríguez y no lo secretarios de sabía eso- Pedro Sánchez. Y Adriana Lastra y Maritza es Ruiz, la de Adriana prensa, Lastra, otra. lo sabían todos. Sí, Adriana Lastra. Por cierto, ¿dónde están las denuncias al señor Salazar? No, pensaba que me ibas a decir el cargo. No, porque digo delegada para ver del Gobierno de Asturias. No, por eso. la que- credibilidad de Adriana Lastra, la que montaron en el Comité Federal, ¿qué ha pasado con este señor? ¿Y dónde ha acabado? ¿En qué juzgado hay de alguna delegada del denuncia? Gobierno en Asturias. Ya Si es ves. que Roma sí paga traidores. Pero bueno, venga, vamos a ver más de Carolina Perles. Atención a esto porque esto también tiene sentido dentro de lo que estamos explicando. Escuchen. ¿Te amenazan en algún momento Koldo García o su hermano Joseba? Amenazas como tal no me llegan a hacer, se guardarían muy mucho, la verdad, pero sí que obviamente hay mensajes que a buen entendedor, las palabras, ¿no? ¿Cómo cuáles? ¿Qué tipo de mensajes? Pues un accidente lo tiene cualquiera, ¿sabes? Nosotros el que nos la hace nos la paga. Unan a esto el mensaje de antes. Pedro Sánchez a José Luis Ábalos, tú vas por libre. Vamos a ver, vamos a explicar aquí lo que tiene pinta. Repito, es una hipótesis, claro que es una hipótesis creíble. 100 millones de veces más que todas las trolas que está contando el gobierno. Vamos a ver, la cosa es muy simple. ¿Por qué empezó a preocuparles Carolina Perles? Pues porque evidentemente un marido que está todo el día de prostitutas, pues lógicamente se acaba rompiendo ese matrimonio, ¿vale? Y como se rompía ese matrimonio, ¿qué es lo que podía ocurrir? Pues que podía alargar, claro. Efectivamente, y se podía alargar de boca, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque, oye, Carolina Perles era una persona que ella tenía su oposición, sí, de Policía Municipal en Valencia, ¿vale? ¿Y dónde acabó, con qué cargo justo después de que José Luis Ábalos llegara a ministro? Oye, pues de asesora estrella en la Delegación de Gobierno de Madrid. Hombre, hay una diferencia. Si resulta que tu matrimonio se va por el sumidero y tú dejas de tener el aval de X persona, ¿qué es lo que puede ocurrir con Carolina Perles? Pues que vuelva a su antiguo nivel de vida, ¿vale? ¿Le apetecía? Pues evidentemente no. Son cuestiones totalmente lógicas. Y por tanto podía largar. Bueno, si es que de hecho lo ha hecho. Está hablando ya. ¿Y eso les preocupaba? Claro. ¿Y podría haber habido amenazas? Pues obvio, evidentemente. ¿Por qué? Porque eran, como ya les ha definido la UCO, una organización criminal. Y las organizaciones criminales se dedican a esto. Funcionan así, ¿no? Y es que además lo has explicado perfectamente, el cómo silencian a unos a otros. Yo siempre he dicho que a Carolina Perles pues forma parte de toda esta trama, que sí que es verdad que ahora puede confesar, puede todo lo que tú quieras, puede darnos información, pero tampoco hay que olvidar que durante muchos años se ha beneficiado de todo esto. Ella, como bien dices, consiguió su oposición de policía local justo cuando Ábalos era concejal en el Ayuntamiento de Valencia, después le colocó como vocal y tesorera en Fiadelso, después llega como asesora de la Delegación del Gobierno de Madrid. O sea, ella se ha beneficiado durante mucho tiempo de todo esto. Por eso yo digo que, como a todo el mundo, igual que lo decimos con Aldama, que sí, que contará unas cosas, pero no dejará de ser parte. Lo mismo hay que decir con Carolina Perles, pero es evidente que a ella, en un momento determinado, les interesa tenerla contenta para que no largue nada de todo lo que sabe. ¿Contenta por un lado o Claro. amenazada por el otro? O amenazada el mítico por el palo otro. zanahoria. Y ahora mismo que ya no tiene esa presión, o que la tiene pero por otro lado, pues es el momento perfecto de que esta señora pueda empezar a contar muchas cosas como está haciendo. ¿Cómo ha empezado a ocurrir? Efectivamente. Raúl. Es que, o sea, evidentemente, Aldama o esta señora tienen interés en salvar sus traseros o como todo el mundo, pero eso no invalida su testimonio. No, claro que no, pero Para nada. que es importante saber el recorrido de cada Por uno. eso, sí. Claro. No digo por lo que tú dices, sino por muchas veces la Sí, defensa. sí. Aldama era el pequeño Nicolás, ahora esta Sí. será una loca despechada, Sí, lo sí, que sea, claro. y descalifican a los mensajeros. Todos los casos los cuenta gente que ha estado dentro, si no, no tendría información. Que ellos, claro, ellos manejan la información según les beneficia. Pueden exagerar cosas, contar unas cosas sí y otras no, buscando su beneficio. Pero eso no quiere decir que el hecho de que estén interesados que todo lo que cuenten sea mentira. No. Y no vas a poner de acuerdo a tanta gente y tan dispar, por ejemplo, como Aldama y esta señora, para que se inventen un relato para perjudicar al Partido Socialista Pedro Sánchez. Es evidente que lo que dicen, en el fondo, no digo todos los detalles, Sí, es sí. verdad. Pero si es que además encaja con los informes de la UCO, Claro. encaja Claro. con los movimientos societarios que se han visto, encaja con los viajes a República Dominicana, todo encaja, todo encaja. Y cuidado, porque ha dicho una cosa, ahora vamos a hacer repaso, pero ha dicho una cosa Carolina Perles, ahora vamos a escuchar otra frase, pero una de las cuestiones que ha dicho cuando le preguntan por dónde está el dinero, ella responde diciendo, miren el pasaporte, Claro. el pasaporte de José Luis Ábalos. Pero vamos a escuchar esta otra frase. Tú alertas al sector feminista del partido de la relación de Ábalos con prostitutas en noviembre de 2020, varios años antes de que salte el caso Koldo. ¿A quién avisas en esa fiesta de Halloween en esa fecha, noviembre de 2020?
Pues a Adriana y a Maritza, que estaban allí conmigo, les traslado toda mi inquietud. Bueno, básicamente lo que les trasladó es que había ahí un cacao montado de muchísimo cuidado, que era imposible que se pagara con el sueldo de un ministro. Eso es lo que les avisó. Bien, para que se hagan una idea, Jessica, la famosa Jessica, la del piso, Jessica, la del enchufe, en una empresa pública dependiente de Adif, Jessica, la que cuando le piden el currículum envía una foto en lencería, Jessica, la que salió de un catálogo de prostitución, Jessica, la que luego estuvo trabajando de madame, bueno, Jessica, una de las prostitutas de José Luis Ábalos. Bien, ella le llegó a exigir a José Luis Ábalos literalmente: quiero cobrar lo mismo que tú. Y fuentes bien informadas hablan de que efectivamente el pago total, remuneraciones, piso, sueldo, tal, etcétera, llegó efectivamente a 6.000 euros. Yo simplemente planteo una pequeña fórmula, es muy básica, ¿verdad? 6.000 menos 6.000, ¿cuánto da? 0. Vale, entonces, ¿cómo pagabas tu vida? Esto lo sabían todos. Lo sabía Maricha Ruiz, lo sabía Adriana Lastra y lo sabía Pedro Sánchez. Porque si no, ¿por qué llamó Begoña Gómez para pedir información? ¿Qué buscaba Begoña Gómez? Saber hasta dónde estaban poniendo en peligro el conocimiento, o sea, es decir, desvelar toda la madeja y toda la trama que había debajo. Venga, vamos con el resumen de las frases porque tienen tela. Esta ya la han escuchado. Sánchez le llegó a reprochar a Ábalos ir por libre. Solamente puede encajar en el tema de financiación ilegal. Koldo era un topo de Cerdán para controlar a Ábalos. Totalmente cierto, totalmente cierto. O sea, el Koldo, que se ha hablado muchas veces de si era una persona de Ábalos, mentira. Koldo era una persona de Santos Cerdán. Por eso las discusiones sobre el reparto del dinero las tenían Santos Cerdán y Koldo. Por eso cuando a Ábalos se lo quitan de en medio porque ha dado el cante y ya pone en peligro el secreto de todo lo que estaban haciendo todos, ¿a quién le encargan que se dirija a Caracas para verse con Delcy Rodríguez y mantener los negocios? A Koldo García Izaguirre. Porque Koldo García Izaguirre era el hombre de Cerdán, igual que Leire Díez es la mujer de Cerdán en la cloaca. ¿Y quién era Cerdán? La mano derecha de Pedro Sánchez. Por lo tanto, ¿aquí quién manda? Pues el de siempre, ¿no? Vale. Koldo cobraba hasta por presentar a empresarios al ministro. O sea, atención a la frase. Si tú cobras es porque alguien paga. ¿Vale? Si tú cobras por presentar empresarios al ministro, significa que los empresarios están pagando. ¿Ustedes conocen algún empresario que pague para nada? Yo no, y lo entiendo, pero si pagas a un ministro o pagas al asesor de un ministro, ¿qué es? ¿Para un presunto amaño de obras públicas? Pues tiene pinta, ¿verdad? Y eso ya como que no gusta. Venga, Ábalos habría estado en permanente contacto con Marlaska y Sánchez. Atención, a alguno de los dos le diría que tenía que ir. Está hablando del tema de Delcy Rodríguez, del Delcy Gate. Evidentemente, de hecho la llamada final fue de Marlaska, pero Marlaska tenía capacidad para decidir que viniera Delcy Rodríguez. Pero si ya sabemos que no es así. Ya sabemos que Ábalos se lo había comunicado previamente a Pedro Sánchez y fue Pedro Sánchez el que lo autorizó. Si tenemos los mensajes, con un bien. Por tanto, de esta supuesta duda, pues ¿quién es el que mandaba? El de siempre, el número uno. Venga, y atención a esta otra frase. Con Begoña tengo una conversación. Yo creo que se entera de algo por su marido, obvio. Si no, ¿por quién se va a enterar? ¿Por el pajarico de Maduro? Bueno, pero no le cuentan nada. Tras haberle explicado a Adriana Lastra y Maricha Ruiz lo que les decíamos antes, las relaciones de Ábalos con prostitutas. Begoña Gómez tenía miedo. Y aquí la gran pregunta es, ¿Begoña Gómez por qué podía tener miedo? Bueno, pues el caso en el cual se juntan los dos, Begoña Gómez y José Luis Ábalos, tiene un nombre y es de aerolínea y se llama Air Europa. Porque en ese caso el que tramitaba todo y el contacto permanente con la aerolínea era José Luis Ábalos, y la que se reunía con Javier Hidalgo justo en la fecha del rescate era Begoña Gómez, y a la que llamó Javier Hidalgo cuando veía que se atascaba el tema del pago fue a Begoña Gómez. ¿Y a quién le dio la orden o con quién habló Begoña Gómez? Pues tiene toda la pinta de con Pedro Sánchez, porque a los 5 días de esa llamada resulta que le dijo a Ábalos, venga que damos el rescate. ¿Yo qué quieren que les diga? Blanco y en botella, sinceramente. Y evidentemente, una señora como Begoña Gómez, que se ha dedicado a cambiar las toallas en prostíbulos y llevar las cuentas, no va a llamar escandalizada a la exmujer de Ábalos para ver si su marido se iba a lo mejor era para recomendarle un local. Es que es todo un cuento, porque esto es el sector feminista, pero ya, no, bueno, vamos a ver, el sector feminista, vamos. ¿en qué quedamos? No era todo el partido feminista, y ahora resulta que Lastra es el sector feminista con efectos retroactivos, porque Lastra, hasta hace unos años, cuando estaba aquí de portavoz, nadie decía que era la líder del sector feminista ni nada, era una portavoz bastante lamentable, por cierto, en el Congreso, hasta que se tuvo que ir a... Y ahora se han inventado lo del feminismo esto, pues para aparecer, montar el show ese, como decía antes, en el Comité Federal, para acabar con el hombre este, el Salazar, que luego se ha quedado en nada,
O sea, que esto es un verdad, cuento. Que aquí Lo si de Paco había... Salazar se lo han quitado en medio y no ha salido Claro, nada. si había Ni lo vamos a llamadas, saber. si había llamadas que las había, si le decías por libre, si había preocupación de Begoña, evidentemente no es por el asunto de la prostitución, es porque había otras cuestiones mucho más importantes. De la pastización. Y solo una cosa, Muy rápido, que me muy quiero ir al rápida. bloque de Begoña Gómez. Begoña Gómez precisamente. lo que cuenta no es me llamó para ver cómo estaba después de saber todo esto, no, me llama para sonsacarme información. O sea, es que el verbo es importante. ¿Información de qué? Claro. Bueno. Venga, Sí, pues no vámonos. digas nada, eso es. Quédate ahí, que vamos a irnos precisamente al bloque de Begoña Gómez. Y ya les adelanto, un testigo que ha dado la cara dice que prostitución, claro que sí, por todas partes, pagos en B, también, y menores. Atención a la bomba que ha soltado. No, cuando viene aquí gente importante y cual, yo sé que aquí graban, porque ahí iban policías, iba el del clero, deportistas, de todo, o sea, de todo. A ver, en eso no había mucha distinción. Lo que sí era, digamos, que tenía un porcentaje mucho más alto, era de políticos, y vuelvo a repetir, del PSOE. Pues al que están escuchando es una persona que conocía los negocios de la familia Begoña Gómez, Paco Narváez. Él era uno de los responsables, creo que el responsable máximo, de una revista que se llama Mensual, o sea, una revista gay, una revista homosexual, en la cual introducían publicidad de las saunas y demás. ¿Y conocía el negocio? Claro que lo conocía. Tanto lo conocía que se iba allí a que le diera en mano el dinero Begoña Gómez, porque se lo daba en sobres, en B, y le pagaba a Begoña Gómez. Y de hecho ahora le vamos a escuchar en otros fragmentos, porque es que el trato era tan directo que habla de Xavi. ¿Quién era Xavi? Sabiniano Gómez, el padre de Begoña Gómez. Y decía, ¿quién pone en duda? Xavi, claro. Bueno, y lo que han escuchado. O sea, por ahí pasaban todo tipo de personas. Todo tipo es todo tipo, ¿vale? Pero principalmente pasaban dos colectivos muy llamativos. Uno el de policías, ¿vale? ¿Por qué? Porque se grababa. Y otro el de políticos del Partido Socialista. ¿Por qué? Anda, pues porque ya tenían metida la manita en determinado partido. Obvio, y porque la carrera ascendente de Pedro Sánchez, ¿dónde fue? En el Partido Socialista. Claro, y es que Pedro Sánchez, en la época en la que estaban funcionando los prostíbulos, estaba saliendo con Begoña Gómez, hasta el punto de que la casa principal donde ellos residen, en Pozuelo, donde han residido, es una casa que la compra Sabiniano y luego se la da. Vamos, traducido, que lo que dijo aquello Feijóo de que se ha lucrado de dinero de la prostitución es literal y absolutamente cierto. Bueno, pero vamos a escuchar otro fragmento, porque a mí, oye, la prostitución sí es libre, cada uno que haga lo que le dé la gana, otra cosa es la trata. Pero claro, es que cuando saltamos a determinadas afirmaciones, escuchen. Y lo que tú ves allí pasar es tremendo, no era como una sauna normal. La mayoría en esa época de chaperos eran todos brasileños y colombianos. Era la mayoría. Había menores de edad. Claro, pues rompamos la baraja, se acabó la historia. Vamos a ver, Begoña Gómez no sabía que había menores de edad. Si es cierto este testimonio, esto es una bomba de relojería. Y lo de la Fiscalía en España ya sabemos que es de cachondeo, pero a lo mejor va siendo hora de que disimule un poco el fiscal general, ¿no? Y que alguna investigación se abra. O sea, yo no sé hasta qué punto hay certezas de esto. Yo no sé hasta qué punto se podrían considerar determinados delitos prescritos o no prescritos. Pero, hombre, una pequeña comprobación no estaría de más, ¿no? Y a mí, por lo que me consta, Paco Narváez no ha sido llamado por nadie para certificar nada. Y estamos hablando, para empezar, de que esos locales nunca jamás se registraron como locales con este tipo de negocio, básicamente porque era imposible dedicarlo a eso. Pero es que además utilizaron locales públicos, porque la sauna Dan estaba en un edificio de Muface y el propio inmueble de la sauna era de Muface. Y encima pues terminaban actos sexuales en el ático, y el ático era de Muface. Y encima se lo han dejado en el último contrato a 800 y pico euros. Un ático de 140 metros cuadrados, ático, al lado de Plaza de España, en San Bernardo. Es decir, aproximadamente unas 5 veces el precio real de mercado. O sea, ¿aquí qué está pasando? Y lo que está pasando tiene un tufazo a cuestiones ilegales y evidentemente se deberían investigar. Carmelo Jordá, bienvenido. Muy buenas. Y Raúl, que sigues con nosotros, el que queráis. Pues mira, sabemos que estaba en un edificio público, sabemos que en las zonas y sabemos que en las saunas se grababa. O sea, sabemos que obtenía favores del Estado y que se grababa ilegalmente. Yo creo que se puede unir fácilmente las dos cosas, ¿no? ¿Para qué se utilizaban esas grabaciones? O sea, aparecen más delitos, ya no solo si había menores o no, podemos hablar de chantaje, de extorsión, y porque ¿a qué se debe que un señor
como Sabiniano, dueño o proxeneta y dueño de varias saunas y prostíbulos, tuviese esa cercanía a los gobiernos de turno para obtener todo tipo de ventajas como el edificio de Mufasa que tú comentabas, para tener esos contactos en el Partido Socialista, que le permitía conocer, por ejemplo, a Miguel Sebastián para que le gestionase, buscase a alguien que le hiciese una tesis a su yerno Pedro Sánchez y demás. Y ya para terminar, ¿qué nos van a decir? Que Paco Salazar se ha puesto de acuerdo con Aldama, con las mujeres de Ábalos, con los trabajadores de Paradores, que todos se han puesto de acuerdo para inventarse cosas. Y luego han llamado a 30, 40 jueces para que ellos a su vez también se pusiesen de acuerdo para poner en marcha todos los casos judiciales que tenemos en marcha. Es que es ridículo. A mí me llama mucho la atención el clima moral que nos transmite todo esto, porque lo has dicho antes, la prostitución, lo que se haga libremente, yo no tengo nada en contra, me parece que debía regularse, que hay que ser un poco menos hipócrita en este mundo. El proxenetismo sí que es una cosa... Europa, además, no es nada... El proxenetismo sí que es una cosa básicamente asquerosilla, para que nos entendamos. Y si luego lo mezclamos con, efectivamente, que no es solo, digamos, un sitio en el que alguien ejerza la prostitución en determinadas condiciones, sino que tenemos toda esta segunda parte de que hay grabaciones, de que hay no sé qué, de que hay delitos que parecen cada vez más sucios. Y si es cierto, sobre todo, que hay menores, ya estamos hablando de cosas muy tremendas. Y luego, aparte, digamos, de la parte ya más sórdida, imaginemos que no hay grabaciones, que no hay menores, que es simplemente un local en el que se ejerce la prostitución. Y la mujer del presidente del gobierno estaba allí llevando sobres. Ya sin siquiera, digamos, todos los demás adornes. Pues espera, escucha esto porque Raúl lanzaba o abría la espita de un tema que es muy delicado, que es el ascenso de Pedro Sánchez. Porque cuando tú tienes un sitio de estos y se graba, tienes acceso a información muy delicada. ¿Puedes fabricarte una carrera ascendente en lo que sea en base a esa información? Bueno, que quien que les diga. Éxito asegurado. Por todas partes, efectivamente. Como decía Villarejo, información vaginal, éxito asegurado. Bien, muy rápido, sí. No, creo que tú, precisamente tú de primera mano, conociste al Sánchez que le mandaban a tertulias hace 20 años. Sí, yo lo tenía de tertuliano. Sí. ¿Alguien podía pensar que ese chico iba a ser...? Sí, no, totalmente. Algo nos... O sea, ahí intervino alguien porque es que era el tipo... Pues vamos a escuchar a Paco Salazar, porque Paco Salazar dice algo con respecto a las fechas que puede ser ese algo. Vamos a escucharlo. Pero en esa conversación salió el tema de que estaba saliendo con un chico, que ahora nos damos cuenta que era Pedro Sánchez. Se conocen en 2003, o sea, sería a los pocos meses. Exactamente, que estaba saliendo con un chico que era de la órbita socialista, era de la casa. En esa conversación comentó que él quería meterse en política ya como profesión activa, exactamente, y luego, mira, en 2004 fue concejal por el Ayuntamiento de Madrid. Y mira, justo, por cierto, que le llamo Paco Salazar, Paco Salazar es la otra persona que se quitaron de medio del Partido Socialista, Paco Narváez. O sea, fíjense el encadenamiento de fechas. Pedro Sánchez empieza a salir con Begoña Gómez. ¿Quién es Begoña Gómez? La hija de Sabiniano. ¿Quién es Sabiniano? El de los prostíbulos. ¿Tiene información de políticos? Pasaban por todas partes, lo acaba de contar Paco Narváez. Bien, oye, y hacen el comentario y lanzan, oye, que es que Pedro Sánchez quiere meterse en política. Oye, y justo un año después entra en política. Oye, a lo mejor resulta que tiene algo que ver con el hecho de que tuviera información de políticos por todas partes. Pero entra de concejal en el Ayuntamiento de Madrid, con todos los respetos, no en Tomelloso o en... No, en el Ayuntamiento de Madrid. A partir de ahí, Carmelo, o sea, fue un auténtico cohete, ¿eh? Eso sí que fue un cohete. Que el Ayuntamiento de Madrid, que ser concejal del Ayuntamiento de Madrid es un señor puesto ya, es decir, ya es un puesto con un sueldo, con una presentación, hay puñaladas, hay peleas. Cualquiera en un puesto de salida. Y luego que lo que dice Raúl es verdad, ¿eh? O sea, yo tuve trato con Pedro Sánchez, yo lo tuve de tertuliano en el año 7-8, digamos, a mí cuando me dijeron que entraba en la carrera presidencial, y digo, Pedro Sánchez, aquel Pedro Sánchez, o sea, que era surrealista. Dices, por amor de Dios, o sea que de los políticos no esperas mucho, pero hombre, algo más, un poquito más de formación, un poquito más de oratoria, un poquito más de algo, de lo que fuera. Había un poquito más, pero no era oratoria. Desde luego. Sí, había un poquito más de otra cosa. Era otras cosas, efectivamente. Vamos a ver, yo creo que estamos, y por eso tiene miedo, yo creo, la Fiscalía de empezar a investigar determinadas cosas, a un pasito de que los distintos casos se unan.
y que lo que nos enteremos o de lo que nos enteremos no sea de un caso de corrupción aislado, sino de un caso de corrupción personal que explicaría todo el entramado con el cual este señor llega, cómo asciende, cómo consigue determinados respaldos dentro del partido, cómo gana las primarias, que también tenemos ya evidencias de que fueron amañadas, y cómo tiene a buena parte del partido totalmente callado. Y es verdad que ya la información empieza a cerrarse. Y yo creo que el pánico que hay ahora por parte de la Fiscalía, de quién depende, es que como rasque un poco más, sale todo. Sí, ahí la cuestión también es que como el señor Sabiniano ya ha fallecido y la prescripción, no, supongo que se escudarán en eso, pero desde luego hay material para una investigación, si no ya judicial, periodística, incluso esto daría para hacer una serie o una novela, pero basada en hechos reales, que iría mucho más allá que algunas que decimos, que no tipo House of Cards o tal, que se decía, no, esto es inverosímil, que se hagan estas cosas en política, pues. Vamos con un retrato que hace él, en la misma persona, Paco Narváez, de Begoña Gómez y de su función dentro de este negocio de prostitución. Y cuando llega el tema de Begoña, pues dicen, bueno, pues la chica, pues mi hija, pues ya sabes cómo es, porque a ver, mis jefes la conocían, lógicamente. Y bueno, me está echando aquí un cable, lleva las cuentas y tal, no sé si en ese momento estaba estudiando algo, no te lo puedo decir. Y da más datos, escuchen. Él estuvo con Begoña el año 2003, 2004, 2005 y se casaron en 2006. Sí, en el 5 tienen una hija. En el 5 tiene una hija antes de casarse, pero, o sea, sabía perfectamente, ¿no? Blanco y en botella, a qué se dedica, o sea, que tu chica. O sea, Pedro Sánchez sabía perfectamente a qué se dedicaba Begoña y la familia Hombre, de Begoña. es por deducción y por sentido común. Bueno, por deducción, por sentido común y por una información de Villarejo, que es que lo dejó por escrito y lo dejó grabado. Y dijo que en una de las reuniones en las que se vio con los famosos policías con los que pactaba esta especie de régimen por el cual se le permitía hacer de todo en los prostíbulos y lo pactaba con la policía a cambio de poner las cámaras, directamente les dijo, bueno, estaban comiendo y le dice, oye, a los cafés viene Pedro. Y Pedro era Pedro Sánchez, evidentemente. O sea, que es que no es una cuestión solo de deducción, pues claro que lo sabía. Y dice Raúl, apunta Raúl, que a lo mejor, pues eso, una vez fallecido el que era el dueño de los prostíbulos, pues hay delitos que ya no se pueden, bueno, no sé, es decir, yo creo que llevar sobres... La descripción que nos ha hecho de Begoña Gómez implicaría a Begoña Gómez en la gestión. Claro, llevar, primero, participar en la gestión y luego llevar sobres de dinero en B, bueno, ese debe ser en C ya, como mínimo, de aquí para allá, para pagar trabajos de ese tipo, por decirlo así. Hombre, yo no sé si es delito así de primeras, pero habría que por lo menos verlo, es decir, ver exactamente... Los pagos en B dependerían del volumen, pero claro, Sí. si no lo investigas no llegas a saber el volumen. Exacto. Pero aparte de los pagos El volumen en B, sería pequeño, porque esto... bueno, cuidado con las cifras que han salido de facturación, de algunos Ya. de esos prostíbulos, Pero porque se como- habla de facturaciones muy potentes. Sí, pero se van... Y tendrías que demostrarlas. El problema sería sobre todo probatorio. Parcelando, pero desde el punto de vista, ya dejando la cuestión judicial aparte, desde el punto de vista de la decencia claro. y político, es que es escandaloso. O sea, que esta señora ha encabezado 8 de marzo El en nombre de... infectódromo. ¿Y qué pasa? Que la fibra moral esta que tiene ahora para la defensa de la mujer no la tenía entonces. En el centro Pero de- retrata a los personajes, ese afán que han tenido siempre, que cuando han coincidido con el rey, que se saltan el protocolo, como de reconocimiento social. Yo creo que parte también de un complejo muy grande, y ahora que vamos conociendo el origen y estas cosas, se explica más. Ha habido testimonios de compañeras de Begoña Gómez en el instituto y tal, que dicen que ella nunca hablaba de a qué se dedicaba su padre, con lo cual ella ya sabía que eso no era algo de lo que presumir, quiero decir, y aún así participaba de ello y utilizaba los contactos y el dinero de su padre para lanzar la carrera de su marido. Entonces, claro, es gente que lo que ya vemos es que no tiene ningún límite moral ni ningún escrúpulo. Lo cual se está confirmando de arriba abajo. Y explica todo lo que ha pasado. Es que es... Quiero que escuchemos una última frase de Narváez y les hago un pequeño resumen de toda la información que ha salido. Y cuidado, porque ha salido, además, adicional, y esto, cuidado que es muy delicado, unas frases de los negocios actuales de Begoña Gómez.
Begoña Gómez ha disparado toda su órbita empresarial, de negocios, etcétera, al albur de Pedro Sánchez y de la presidencia del Gobierno. La inmensa mayoría de sus negocios acaban en subvenciones o en actos públicos determinados y decididos por Pedro Sánchez. Bien, pues ya sabemos, y luego se lo vamos a mostrar, que había mensajes directos de agradecimiento cuando determinadas empresas respaldaban los negocios de Begoña Gómez. Con lo cual, es que esto no deja de crecer. Pero vamos primero a cerrar el tema de Narváez. Había drogas. Claro, claro, lo que quisieras. Yo recurrí al encargado. No sé de dónde lo sacó. Pero entonces el chico le dijo que qué tenía, y le dijo que tenía Viagra y Cialis. Nos trajo una Viagra y el chico le preguntó que si tenía otra clase de drogas, que a él le gustaba el éxtasis. Y recuerdo que ese chico nos subió un Viagra, que lo partimos por la mitad, y una pastillita de Mitsubishi. ¿Qué quieren les diga? Son demasiados detalles. Y esto no se lo inventa una persona. O sea, esto es una persona que evidentemente ha tenido muchísimo contacto. Y repito, lo que ha hablado es de drogas, lo que ha hablado de menores, lo que ha hablado es de dinero en B, lo que ha hablado es de una prostitución en una época, porque prostitución libre, pues claro que la hay, y cada uno que haga lo que quiera. Pero en aquella época, cuidado con la situación, ¿eh? Y cuidado con cómo se trataba a determinada gente, y cuidado con cómo se explotaba, y cuidado con cómo se presionaba para que determinada gente, chaperos y demás, tuvieran que pasar a la prostitución. O sea, muchísimo cuidado. Pero independientemente de eso, vamos a resumir todas las frases porque, Dios bendito, que arranque de curso para los Sánchez o los Gómez, cada uno que les llame como quiera. Había menores dedicados a la prostitución, prostituidos. Prostituido no es que te prostituyes tú, prostituido es que te prostituyen. Venga, Begoña Gómez me pagó en la Sauna Dan en 2003, 2004 y 2005 por los anuncios de la revista mensual. ¿Cómo le pagaba? Así, con money, con dinero en B. Venga, siempre me daba billetes en un sobre. Begoña Gómez era la que llevaba las cuentas y la encargada de probar a los proveedores de la Sauna Dan, de pagar, perdón, a los proveedores de la Sauna Dan. Es decir, Begoña Gómez estaba muy implicada en el negocio. Recuerden lo que acaba de decir Raúl. Es que por lo visto se ha convertido ella a sí misma en una especie de adalid de la lucha feminista. ¿Pero de qué lucha feminista, hija mía? Ahí encabezando el 8M. Venga, cuando llegabas allí, la referencia siempre era la chica. ¿Quién era la chica? La hija de Xavi. La hija de Xavi, Begoña Gómez. En 2003 empieza la relación de Begoña Gómez y Sánchez, es decir, Sánchez estaba totalmente al corriente de todo lo que estaba pasando. Bueno, y vamos con la otra parte que les decía, porque hay una segunda parte de la información. ¿Cuál es la segunda parte de la información? Vamos a verlo, vamos a ver. No es una cuestión exclusivamente del tema de negocios de prostitución y negocios del pasado. Hay una cuestión de negocios actuales. Y los negocios actuales son negocios que se han constituido por parte de Begoña Gómez siempre al albur de su marido y siempre al albur de presidencia del gobierno. Todos los contactos con ministros africanos, ¿de dónde se los va a sacar? De las relaciones diplomáticas españolas. Todos los contactos a través de la Organización Mundial de Turismo, invitándola directamente a asambleas internacionales. ¿De dónde se lo va a sacar? Pues obviamente de los contactos y de la sede que le regaló Pedro Sánchez. Toma ya. Los contactos con Air Europa, ¿de dónde se los va a sacar? Pues de que había un rescate en ciernes. ¿Quién gobernaba ese rescate? ¿Quién mandaba? ¿Quién lo decidía? Pedro Sánchez. Bueno, pues atención a la información que ha salido en el debate, en la cual han accedido, y además se lo han confirmado dos empresas del IBEX, de las mayores de España, en la que les han dicho que hacían las gestiones Begoña Gómez y la mal llamada asesora, porque se había autoasignado un cargo público de presidencia del gobierno, Begoña Gómez, como asesora suya, Cristina Álvarez. Bien, ellas llamaban para pedir el dinero, pero acto seguido, ¿quién llamaba para agradecer a los que ponían el dinero? Pues atención, porque era este señor, con mensajes directos de él, de presidencia del gobierno y firmados por él, por Pedro Sánchez, donde se decía lo siguiente. Este era el agradecimiento. El presidente ha tomado conocimiento de la colaboración que van a realizar y quiere agradecer la sensibilidad que ha demostrado. Hombre, yo no sé qué os parece, pero a mí me suena a listados Gürtel como la copa de un pino. O sea, si yo he tomado conocimiento, es que tengo una lista. Y si te voy a agradecer tu sensibilidad, es que lo mismo hay amaño de obras públicas, digo yo. Solo esto es gravísimo, ¿no? La gente que nos ve igual se ríe cuando lo digo, pero esto solo es motivo de dimisión. Totalmente. Digo que se ríen porque conociendo al personaje y con todo lo que ya hemos acumulado, ya hablar de motivos de dimisión parece un poco de broma, pero esto le pasa a un primer ministro británico, a un alemán, el que sea, aparece Raúl, a uno del Congo ya. Estamos llegando, digamos, a un grado en el que realmente, es decir, es que no está agradeciendo a empresas del IBEX cotizadas, un presidente importantes, cuyo negocio depende en buena medida del Boletín Oficial del Estado, les está diciendo: os agradezco mucho que tratéis bien a mi mujer. Y luego, nos vemos en la próxima regulación eléctrica, por poner un ejemplo. No es solo una sospecha, es que ha habido empresas que durante este periodo, y manteniendo negocios con Begoña Gómez, han recibido contratos del Estado.
y contratos de millones de euros. Es que decir, dependen no en es, buena medida no es- del Estado. No, esas pero ya no empresas. es es una verdad, cosa hipotética de regulación. Ya. Es que ha habido gente que ha Claro. recibido Unamos esta información dineros. a las cartas de recomendación Claro. de Begoña Gómez para Barrabés. Sí. Y solamente a través de una de sus empresas de Innova consiguió multiplicar por 141 veces el dinero de los concursos y a públicos. concursos en los que la valoración subjetiva era digamos, aquello que hacía ganar el concurso. Porque Es decir, además- es que vamos. Dice ni siquiera dice Pedro Sánchez, No, ahora no, dice el presidente. el presidente. Sí, sí, sí. ¿Y, Bueno, quién envía y cuál es el permite y todo? Es que... vamos a coger un poquito de oxígeno con Bancamar y volvemos. Bancamar, nuestra solvencia, su tranquilidad. Patrocina este espacio. Bueno, vamos a coger un poquito de oxígeno con Bancamar. Esto hay que recordarlo, el banco más solvente de España. Bien, y esta semana nos centramos en un tema que adquiere gran relevancia tras los meses de verano, la denominada vuelta al cole, más cara que nunca. Bien, la importancia de la revisión de carteras de los inversores tras las vacaciones, y vamos a hablar de todo ello. Para ello contamos esta semana con Carlos Navarro, director de la unidad de banca privada de Bancamar. Vamos a ver, ¿por qué consideran que es importante sentarse con los clientes tras estas vacaciones de verano? Hola Carlos, pues sí, nos parece fundamental. La vuelta de verano es el momento de revisar un poco todos los propósitos vitales, ¿no? Y también revisar la situación financiera. Además, a la vuelta de verano quizás es el momento mejor para planificar un poco todos aquellos temas que tengan incidencia fiscal, ¿no? Para planificar también la declaración de la renta del año. Entonces, nosotros lo que hacemos en Bancamar es que nuestros gestores a la vuelta de verano se reúnen con los clientes y analizan sus carteras y en función de cómo haya ido, pues se toman decisiones de corregir si es necesario, ¿no? Y esto lo complementamos con una serie de eventos presenciales. En concreto vamos a 25 ciudades españolas con nuestro equipo de estrategia, donde damos una bastante amplia información sobre la situación del mercado y hacemos recomendaciones específicas sobre inversiones concretas en función de esta situación del mercado. ¿Podrías darnos algunas pistas sobre cuáles pueden ser las recomendaciones de aquí a final de año? Sí, claro. Bueno, primero yo diría que este es el año de hablar de Trump y de la guerra arancelaria, ¿no? Ha tenido un impacto tremendo, ha generado bastante inestabilidad en los mercados. Pero bueno, a día de hoy parece que tenemos un poco más de certidumbre y nuestra idea es que la economía globalmente va a seguir creciendo, aunque quizá a un ritmo menor que el año pasado, ¿no? Y en concreto, los indicadores en Estados Unidos son positivos, también va a crecer, quizá también menos que el año pasado. Y en Europa, pues quizá el único país que está en una mejor disposición es Alemania, fundamentalmente porque está menos endeudado que los demás y tiene más capacidad, ¿no? Pero por ir a temas más concretos, ¿no? En renta variable, yo creo que lo fundamental es permanecer invertidos, ¿no? No debemos de sucumbir a estos episodios de inestabilidad, sino que más bien al contrario, en algún caso nos pueden generar oportunidades, ¿no? Y en concreto la bolsa americana y la alemana nos parece que es la mejor combinación. Y en sectores, pues seguimos apostando por tecnología y salud y también por el sector defensa. En lo que es renta fija, pues seguimos pensando que los bonos corporativos de compañías europeas de alta calidad, de buen rating, pues son la mejor opción. Y para aquellos ahorradores e inversores que vuelven ahora justo de sus vacaciones y no reciben un servicio personalizado como el que sí que se realiza en Bancamar, ¿qué les recomendarías? Hombre, Carlos, pues que vengan a Bancamar, ¿no? Yo creo que esa sería mi primera recomendación, pero bueno, quizá previo a eso deberían de preguntarse si están satisfechos con el resultado de su cartera de inversiones. Deberían buscar un asesoramiento experto y sobre todo que ese asesoramiento les haga un seguimiento de las carteras, ¿no? Nosotros, por nuestra parte, nuestra filosofía es desarrollar carteras adaptadas a las circunstancias de cada cliente, con criterios de independencia y de prudencia, también carteras suficientemente diversificadas, con una gestión activa y con una visión de medio y largo plazo, ¿no? Y estas carteras las debemos de adaptar a la situación patrimonial de cada cliente, a sus objetivos vitales, a la tolerancia al riesgo que tenga, a los plazos de esa posible inversión y a las necesidades de liquidez que tenga, ¿no? Estas circunstancias de los clientes obviamente van cambiando con el tiempo y de ahí también la necesidad de hacer estas revisiones periódicas, ¿no? Entonces, Carlos, lo que te diría es que si hay inversores que no están recibiendo un servicio como este,
pues en Bancamar nos ponemos a su disposición para darles el mejor asesoramiento experto y de calidad y un riguroso seguimiento. Bueno, pues muchísimas gracias por todas estas explicaciones, muchísimas gracias a Bancamar y nos volvemos a la tertulia. Bancamark, nuestra solvencia, su tranquilidad. Ha patrocinado este espacio. Bueno, pues esta es toda la información que ha aparecido por ahora, porque prepárense porque esto es un no acabar. De hecho, ya les digo que va a aparecer información. Begoña Gómez aseguró que Cristina Álvarez solamente le hacía favores excepcionales. ¿Favores excepcionales? Cuando vean la cifra real de todos los mails cruzados me lo cuentan. Porque vamos, no es que supere los 100, supera los 200 mails cruzados entre la Universidad Complutense y la que hacía tratos y gestiones excepcionales. Joder, pues con la excepcionalidad de verdad que llenamos un buque entero. O sea, 200 correos con uno de aquellos con los que se ha relacionado Begoña Gómez para hacer negocios. Es que es alucinante. Lo que decíamos, esto provocaría la dimisión de cualquier político en cualquier país, digamos, de medio nivel, con una democracia media, y aquí en España estamos así, estamos esperando a ver qué pasa. Y lo peor es que, como bien dices, van a seguir pasando cosas y yo me temo que él seguirá aguantando hasta que no sé qué bomba llegará que hará que vayamos a unas elecciones o que de una vez por todas dimita, y a ver si con un poco de suerte, pues no te voy a decir que acabe en la cárcel, pero por lo menos, no sé, que acabe en República Dominicana. Este no se va ni a tiros, ¿no? No, vamos a ver qué sucede, pero el deterioro físico es preocupante y su aspecto, los gestos, yo creo que es, aparte de ser un tipo sin escrúpulos, yo creo que está mal y eso es preocupante. Por muy pocos escrúpulos que tengas, la presión a la que él se siente, a la que él está sometido, no se siente, porque no solo la situación, digamos, de la corrupción, sino la situación política. Es que esta misma semana hemos visto cómo le han vuelto a dar un bofetón en el Congreso que dicen, no, Yolanda Díaz, no, es un bofetón al gobierno que preside. Pero que ya ha ido a un punto de no retorno, me refiero a que le veo capaz de cualquier cosa. Y cuando digo cualquier cosa, sin matices, cualquier cosa. Veremos, pero desde luego este no se va ni de broma. Bueno, vamos al siguiente bloque porque Zapatero, cuidado, aparece ya en una investigación norteamericana, claro, cómo no, sobre relaciones suyas con quién, con Nicolás Maduro. ¿Y por qué lo investigan? Anda, pues porque Nicolás Maduro comanda un narcocártel, un cártel de la droga. Aló, presidente. Aló, ¿cómo estamos? Ajá, felicitaciones, muchas gracias por todo el apoyo para este canje, esta liberación que ha llenado de tanta felicidad a tantas familias aquí en Venezuela. Ha sido una gran decisión. Sí. Y yo estoy muy feliz, muy satisfecho y muy agradecido. Pues era la relación que tienen entre Nicolás Maduro, un narcodictador, y el hombre que pelotea a un narcodictador que se llama José Luis Rodríguez Zapatero. Por cierto, lo que le agradecía era una entrega de determinados presos a Estados Unidos, lo cual ha supuesto que un triple asesino en España que haya quedado libre. Y como decía ahí José Luis Rodríguez Zapatero, estoy encantado, estoy muy feliz. Pues nada, nos explica exactamente cuál es la cifra de la felicidad, que así lo vamos entendiendo todos los demás. Miguel Ángel Pérez, bienvenido. ¿Qué tal, Carlos? Carmelo, que sigues con nosotros. Miguel Ángel, vamos a ver, hay información por todas partes, empieza a salir ya era hora, de los negocios, movimientos y relaciones de José Luis Rodríguez Zapatero. La DEA norteamericana, que se ha decidido ya por fin a terminar una investigación que lanzó hace tiempo y luego quedó en tierra de nadie durante mucho tiempo. Que qué casualidad, hay gente que dice qué bueno era Biden, qué bueno era Biden. Pues durante la época de Biden se paró la investigación, es curioso. Se le debió olvidar. Se le debió olvidar, sí, por el camino. Fue a señalar y no sabía lo que señalaba, debió señalar a otro país. Bien, la cuestión es que se había quedado medio parada. Bueno, pues vuelve y con toda la fuerza. Vale, ¿sobre quién ha puesto los ojos Estados Unidos? Pues los ha puesto sobre un tal José Luis Rodríguez Zapatero. ¿Por qué? Pues por sus relaciones con Nicolás Maduro. ¿Por qué? Porque Nicolás Maduro comanda con Diosdado Cabello un narcocártel, un cártel de la droga. De eso estamos hablando. Bien, un cártel de la droga que luego además tiene otros negocios, porque resulta que Venezuela tiene las mayores reservas estratégicas de todo el planeta. ¿De qué? De petróleo. Bien, ¿con qué se ha hecho negocios en la trama de hidrocarburos? Petróleo. ¡Qué casualidad! Bien, ¿y quién ha aparecido en medio de esas negociaciones? Pues según ha dicho ya Víctor de Aldama, luego lo vamos a escuchar, José Luis Rodríguez Zapatero. Miguel Ángel.
Yo creo que hay que recordar, Carlos, en toda esta historia la figura del Pollo Carvajal, el que fuera jefe de Servicio de Inteligencia Militar de Venezuela. Que no se lo queríamos entregar en extradición a Estados Unidos. Efectivamente. Para que no le interrogaran. El otro día, recordando, Carlos, un artículo que publicamos hace 4 años del entorno de Pollo Carvajal, decía que tenía información que afectaba al gobierno socialista y a altas personalidades de otros gobiernos socialistas anteriores. Es decir, finalmente el Pollo Carvajal fue extraditado a Estados Unidos y qué casualidad que en estos meses, después de que el Pollo Carvajal llegara a Estados Unidos, ha empezado a moverse las cosas contra Venezuela, contra Zapatero, y yo creo que lo de Zapatero va en serio por parte de Estados Unidos y va en serio por parte de las autoridades españolas. Miguel Ángel, todo negocio, ya sea de droga, ya sea de petróleo, ya sea de lo que sea, y máxime en una organización criminal como es lo que es realmente el gobierno de Venezuela, acaba en una cosa que se llama money money, de dinero. Bien, tú has publicado una información, la publicaste hace tiempo, hace unos meses en Libertad Digital, donde hablabas de que una de las pruebas que había mostrado Víctor Aldama, la Fiscalía Anticorrupción, consistía en un sobre dentro del cual había derechos de explotación de PDVSA, petróleo. PDVSA es la empresa pública con la que roban el recurso principal que tienen los venezolanos, que es su petróleo, y se lo roban al pueblo venezolano. Y que había un sobre donde había derechos de explotación o de extracción por 250 millones de dólares, con un destino muy claro: financiación del Partido Socialista en general, la internacional. Una parte se quedaría en España, otra fuera, y con una condición: que fuera nombrado presidente de la Internacional Pedro Sánchez, cosa que ocurrió en noviembre del 22. ¿Esto significa que la Internacional Socialista, y en concreto nuestro Partido Socialista, es títere de la narcodictadura? Absolutamente. Hay que recordar que Pedro Sánchez primero tuvo pues una política exterior hacia Venezuela que se acercó a Juan Guaidó, y de repente, de la noche a la mañana, hubo un cambio de 180 grados, se abrazó al régimen de Nicolás Maduro, vino Delcy Rodríguez a España, y ahí se sitúa el papel clave de José Luis Rodríguez Zapatero, porque fue un intermediario, como digo, con un papel clave a la hora de canalizar los fondos desde el régimen de Nicolás Maduro para financiar, como decías, la Internacional Socialista y al propio Partido Socialista Español. Y precisamente en eso están ya los agentes de la UCO y la Fiscalía Anticorrupción. Bueno, déjenme que hagamos un repaso de los multinegocios de José Luis Rodríguez Zapatero, porque tufan todos a estar realizados o realizándose con permiso del PSOE, de muchísimo cuidado. En Venezuela, negociación con Maduro de la consideración de Air Europa aerolínea estratégica. ¿Qué quieren que les diga? Hubo un rescate, ¿verdad? Polémico por todas partes, ¿verdad? ¿Quién lo tramitó? Pedro Sánchez. Pues qué casualidad que el responsable de negociar con Maduro la consideración de Air Europa como aerolínea estratégica fue José Luis Rodríguez Zapatero. Venga, aparición de información sobre estructura financiera en Venezuela relacionada con el petróleo. Según Víctor Aldama, eso también estaría en el sobre y aparecerían cuentas corrientes de nada más y nada menos que José Luis Rodríguez Zapatero. Tercero, relación indeterminada y permanente con la dictadura, con la dictadora Delcy Rodríguez. Mi príncipe le llama. ¿Quién era la principal persona que comandaba todo el tema de la trama en Venezuela? Delcy Rodríguez. ¿De quién dio permiso para entrar en España Pedro Sánchez? De Delcy Rodríguez. Vale. Supuesto papel de observador internacional en las elecciones de la dictadura venezolana. Esto lo hacía José Luis Rodríguez Zapatero, y Delcy Rodríguez, a cambio de los negocios, esto está constatado, o sea, esto no es ninguna lucubración. En los documentos de la UCO, en los informes de la UCO, se ve cómo estaba en contacto con Koldo, cómo estaba en contacto con Aldama y cómo estaba en contacto con Ábalos para que España mantuviera determinado posicionamiento con respecto a Venezuela. ¿Cuál era ese? Justo el que negociaba José Luis Rodríguez Zapatero en Venezuela, un blanqueamiento de la narcodictadura. Venga, Piedad Córdoba, una persona que estuvo allí trabajando en el gobierno, en la estructura de Venezuela, admitió que Zapatero tenía una mina de oro entregada por Venezuela. Miren, yo no sé si es verdad o no es verdad, lo que sé es que lo soltó en una televisión, y lo que sé también es que nunca jamás se ha investigado, y lo soltó como si no pasaba nada, y evidentemente hay una cuestión: si tú haces determinados negocios, si haces determinada labor de intermediación, la vas a cobrar. Venga, vamos a más. Maduro agradece a Zapatero su mediación para la liberación de cientos de presos, lo acaban de ver. Bueno, pues entre ellos estaba el triple asesino de Usera. Y se quedó como si nada este señor, literalmente, como si nada, José Luis Rodríguez Zapatero. En China, atención, Zapatero lidera el lobby chino Gate Center. Bien, ¿y qué ha ocurrido justo después de que tuviéramos conocimiento de esta noticia? Pues directamente, que han empezado a llover negocios, en concreto, por ejemplo, de Huawei, en áreas totalmente sensibles como, por ejemplo, el sistema de escuchas y de espionaje de la propia Policía Nacional. Bien, el propio CNI
ha detectado un espía chino, esto no es, o sea, tal cual, con nombres y apellidos, está ya publicado, nadie se ha querellado, lo publicó el Diario Confidencial y efectivamente es así. Un espía chino que trabajaba en el lobby de José Luis Rodríguez Zapatero. El espía chino intervino precisamente para que esta empresa que se ha liado y se ha inflado a conseguir contratos en España, se contratara, Huawei contratara a Aldama. Aldama hizo gestiones ante Ábalos para impulsar Huawei. Es que está todo hilado. Zapatero ha multiplicado sus contactos con China y además el propio Zapatero ha intervenido en el logro de Huawei consiguiendo determinados contratos. En concreto, este del que estamos hablando, el de las bases de datos de los espionajes y escuchas de la policía. Y Sánchez ha adjudicado este contrato multimillonario, obligado a cancelarlo por presiones de Estados Unidos. Bueno, la ligazón que hay en materia de Huawei y de empresas chinas es brutal. ¿Quiénes lo comandan? Bueno, pues en el momento del cierre y en el momento del logro de los contratos, evidentemente ya en España Pedro Sánchez, pero desde China Zapatero a través del Gate Center. Yo no sé, es que es un empezar y no acabar, de verdad. Y estamos hablando además de dos países que no solo son dictaduras, no solo son dictaduras criminales, sino que llevan eso a un grado en el que, digamos, yo creo que a la gente le cuesta incluso entenderlo. El hecho de que el régimen venezolano utiliza toda la estructura del país para exportar cocaína y otras drogas, o el hecho de que el régimen chino es el propietario de la mitad de las empresas chinas, ni más ni menos. Es decir, que no hay... Entonces, nos cuesta un poco entender eso. Yo creo que, sobre todo en el caso de Venezuela, es que estamos hablando de criminales de verdad. Es decir, no es una cuestión de... Cuando Zapatero viaja, no sé cuántas veces ha viajado, no hace mucho, para las elecciones decían que había ido 60 veces en un año, una cosa así. Cuando viajas tanto a Venezuela y estás cobrando de esa gente, porque es obvio que está cobrando, porque Zapatero no va a hacer de intermediario, ni Zapatero ni nadie, es decir, ni vas a hacer de observador internacional, a boicotear la oposición en las elecciones, lo haces cobrando, y lo haces cobrando muchas cantidades, y mucho dinero que no sale de contratos normales, sino que sale pues eso, del narco directamente, o, como decías, de contratos de petróleo que le estás quitando a los venezolanos lo que son lo suyo, pero que es una forma muy práctica de pagar cuestiones de corrupción. Es decir, es que es una forma, de hecho, bastante habitual en este tipo de dictaduras. No es una cuestión solo, digamos, es más práctico, más limpio que darle dinero, porque al final tú ya luego monetizas eso en tu país. Nos está escuchando Fernando de Rosa. Fernando, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estamos todos? ¿Estáis pues bien? Nada, aquí pues alucinando un poco con toda la oleada de corrupción que está saliendo y con la información. Nos fuimos de vacaciones, nos fuimos de verano pensando que era imposible que saliera algo más y todos los días sale algo más, Fernando. Vamos a ver, de lo que estamos hablando ya es de una investigación internacional, estamos hablando de la presencia de Estados Unidos, de que Estados Unidos ha enviado a la DEA a comprobar qué estamos haciendo, cuáles son las relaciones nuestras, en concreto de José Luis Rodríguez Zapatero como expresidente de España con un cártel de la droga, con el cártel de los soles. O sea, estamos hablando de cosas gravísimas y luego además las investigaciones judiciales en España constatan que esto no es una locura de los estadounidenses ni muchísimo menos, sino que hay una ligazón abierta y directa a través de una trama que ya tiene constancia en investigaciones de la UCO de que ha acabado presumiblemente incluso en financiación ilegal del Partido Socialista. Pues sí, y sobre todo fijaros que ayer mismo el Parlamento Europeo votó la inclusión del cártel de los soles en el listado de organizaciones terroristas y el PSOE votó en contra. Es decir, ¿qué es lo que tiene el PSOE, el gobierno de Sánchez, con este cártel a través de Zapatero, que ni se ha atrevido a votar la inclusión de este cártel en el listado de la Unión Europea, lo cual es sorprendente, ¿no? Sorprendente. Es que esto que estás diciendo, Fernando, que es verdad que la noticia ha pasado más o menos volando por debajo del radar, a mí me parece una gravedad brutal. O sea, es que se han negado, y de hecho ha sido uno de los poquísimos votos, el del Partido Socialista Obrero Español, los que se han negado porque compañeros suyos socialistas han votado a favor de lo obvio, de que el narcocártel de la droga venezolana fuese considerado organización terrorista. ¿Y cómo quieren considerarlo? ¿Hermanitas de la caridad o qué? Claro, por eso te digo que es que ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué esconde Zapatero? ¿Qué esconde Sánchez para ni siquiera atreverse a contradecir o molestar a la narcodictadura venezolana, ¿no? Y yo lo creo es lo que tenemos que preguntarnos, porque no solamente Aldama, como tú me habías dicho, está diciendo la implicación de Zapatero en oscuras tramas económicas que pueden determinar la financiación ilegal del Partido Socialista, esos negocios extraños que ya incluso vinculan a la familia de Zapatero, sus hijas, etcétera, en temas con China,
sino que se niega el partido que gobierna en España a incluir a una banda que está acreditado, que se dedica no solamente al tráfico de drogas, sino también a establecer actos terroristas, para incluirlo en el listado de la Unión Europea. Eso es gravísimo. Yo creo que no hemos sido conscientes, ni los medios de comunicación ni los ciudadanos, de la gravedad de este hecho. Fernando, tú que tienes formación y carrera de magistrado, ¿tú crees que se va a abrir una causa contra José Luis Rodríguez Zapatero, que acabaremos viendo cuál ha sido su mediación con Venezuela y el dinero que se ha llevado? Sin duda, yo creo que Zapatero, que hasta ahora pues él ha estado pues muy oculto, muy cómodo, en la sombra, cuando Estados Unidos lo ha puesto en el foco, y no hay que olvidar que incluso un miembro del gobierno de Estados Unidos ya ha insinuado que se le podía investigar, incluso negar el visado de entrada en Estados Unidos, cuando Estados Unidos la maquinaria de investigación se pone en marcha, yo creo que vamos a tener a un Zapatero no solamente investigado a nivel internacional, sino que si hacemos caso al Lama, y aunque, en fin, es una persona que está siendo investigado también por los tribunales por corrupción, hasta ahora no se ha equivocado o no ha dicho nada de lo que luego se ha acreditado, implica a Zapatero como ese nudo gordiano en la financiación ilegal del Partido Socialista. Yo creo que sí que lo veremos, y veremos a un Zapatero vamos, una cara oscura que lo vamos a descubrir. Fernando, pues me acabas de dar una muy buena noticia. Pues yo sí que pensaba que este se escapaba. Fernando. Bueno, yo creo que no, No, Dios te oiga. Fernando, que un placer, de verdad, un abrazo enorme. Un abrazo. Bueno, y déjenme que vayamos con cuestiones domésticas, con cuestiones nacionales, porque si alguien se piensa que con lo que estamos viendo de olas de corrupción, de amnistías, de indultos, de cuponazos, de condonaciones, etcétera, Pedro Sánchez y su gobierno no dejan de destrozar lo que ocurre dentro, la gestión diaria, lo llevan clarinete. Vamos con una cuestión que nos preocupa mucho y es el fracaso de Mónica García. Y cuidado, porque de lo que les vamos a hablar es de las dificultades que se están interponiendo para que fármacos novedosos puedan ser utilizados en España. Hablamos de cosas muy graves que huelen absolutamente a que Mónica García tiene totalmente desatendido el Ministerio. Vamos, dicho en Román Paladino, que pasa olímpicamente de las gestiones, porque lo suyo es el ataque ideológico, lo suyo es fabricarse nuevos cargos en la Organización Mundial de Salud. Vamos con los datos porque son tremendos y hablan efectivamente de un fracaso en esa adaptación de nuevos fármacos. Bien, vamos con la persistencia e incremento de barreras administrativas que están teniendo estos nuevos fármacos. Bien, tiempo medio hasta resolución de la financiación de un fármaco en España, agárrense, más de 600 días. En oncológicos, en medicamentos oncológicos, 613 con dos narices, muy por encima de los 180 días que exige la legislación europea, agravando, por lo tanto, el acceso a las innovaciones que son absolutamente vitales para los enfermos. Bien, el control presupuestario ha conducido a un mayor número de rechazos explícitos, especialmente en oncología. En 2023, atención, España rechazó 11 medicamentos oncológicos aprobados por la EMA y solamente financió uno en plazo. Solo uno en plazo. Todos los que estaban en el resto pues se han quedado sin poder tener ese medicamento. Vamos a ir avanzando, porque no es una cuestión aislada, ni muchísimo menos. Caída relativa en la disponibilidad real de medicamentos innovadores. Solo 1 de cada 4 tratamientos oncológicos nuevos aprobados por la Agencia Europea del Medicamento, la EMA en este caso, dicho en las siglas originales, accede sin restricciones al sistema público español. El 52% de los medicamentos presentados a evaluación en 2024 han visto restringido su uso en cuanto a indicaciones, tipo de pacientes u otras condiciones, o han sido literalmente rechazados. Imagínense el impacto en los enfermos. Solo el 32% de los nuevos medicamentos oncológicos aprobados por la EMA estaban financiados en España en 2024, frente al 90% de hace 3 años. Denle las gracias a Mónica García. Empeoramiento en financiación de terapias avanzadas y huérfanas. Reducción del 20% en financiación de medicamentos para enfermedades raras, de 21 en 23 a 17 en 2024. Y con 46 tratamientos pendientes aún de financiación, con una media de espera de 23 meses. Repito, denle las gracias a Mónica García. El porcentaje de medicamentos huérfanos financiados está estancado en el 58%. La media en la Unión Europea, 80%. ¿Qué les parece?
Este es el panorama, esto es lo que está provocando Mónica García, porque cuando tienes determinados ministros que en vez de hacer lo que tienen que hacer, se dedican a no hacer lo que tienen y a hacer lo que nunca deberían hacer, el resultado es que se atascan medicamentos, que se atascan tratamientos y que hay enfermos que no pueden tenerlos, que cada uno juzgue. Bueno, nos vamos a ir ya con Bea García y con nuevos casos, con nuevas barbaridades, porque también en el área económica lo llevamos fino. Votos emitidos 348, votos a favor 178, votos en contra 170, abstenciones ninguna. En consecuencia, quedan aprobadas las enmiendas y al haberse aprobado las enmiendas de devolución, queda rechazado el proyecto de ley para la reducción de la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo y la garantía del registro de jornada y el derecho a la desconexión. Lo mejor es la cara de Yolanda Díaz. Bea García, bienvenida. Madre mía. Que se ha perdido el juguetito. Pobrecita. Que el capricho suyo de que trabajáramos lo que ella quisiera no ha salido. Sí. Cachis la mar. Además ha sido, bueno, pues con los votos de Vox, con los votos del PP y con el de sus amigos de Junts, Claro. los socios de Sánchez. Las tres extremas derechas, ¿no? Han salido a decir. Pues si son las tres extremas derechas, ¿qué hacen ustedes pactando todo con Puigdemont? Efectivamente, bueno, la medida estrella de Yolanda Díaz de momento tendrá que esperar. La ministra ha recibido su primer varapalo del curso, no será el último, por supuesto, y ella, pues es que ella vive en su mundo del cohete y la ilusión. Entonces ella dice que, aunque hayan votado que no, en realidad ella ha ganado, porque ella ha hablado con toda España y toda España está a su favor. Por los millones de personas que no se resignan y que quieren tener una vida mejor. Por eso, hoy les digo, señorías, que sí, vamos a perder una votación. Pero la reducción de esta jornada laboral y la subida de los salarios está ganada en la calle. Ya hemos ganado. Todo el país quiere que esta votación salga adelante, señorías de Junts, de Vox y del Partido Popular. Lo van a tener difíciles, señorías. Pues fíjense que no tiene ella cara de haber ganado nada, pero Ya. bueno, y sobre todo no tiene cara de haberse ganado nada. Vamos a ver, ¿de qué estamos hablando en esta historia? O sea, a Yolanda Díaz le ha ido de maravilla haciendo lo que hace. ¿Eso es trabajar? Pues en mi humilde concepto, pues la verdad que no. Yo qué quieren que les diga. Pero ¿qué es lo que pasa? Que los demás, para ganarnos un dinero con el que sacar adelante a nuestras familias, pues tenemos que esforzarnos. Entonces nos toca las narices que haya alguien que nos diga hasta aquí y ahora paras. Y ya si encima resulta que el que te lo dice es comunista, pues nos toca 300 narices. No sé si lo habrá entendido Yolanda Díaz, pero es que es literalmente así. Entonces si lo comprende, vale. Y esta historia de que han ganado en la calle, ¿qué han ganado en la calle? Para empezar, un comunista, el día que se demuestre que ha conseguido ganarse algo por sí mismo, va a ser, eso sí que va a ser toda una noticia. Y lo siguiente, de verdad, déjennos ya en paz. O sea, ya bastante difícil es con el saqueo de impuestos al que nos someten ganarnos la vida. Como para que encima nos dicen, no, y ahora te quedas mano sobre mano porque ahora he decidido que vas a hacer el vago. Venga ya. Pues este intento de Yolanda Díaz de cambiar el estatuto de los trabajadores y en lugar de poner que solo se puede trabajar un máximo de 40 horas semanales, poner 37 horas y media, bueno, pues hay mucho desasosiego entre la izquierda, desilusión, llantos, lloros. Hubo, la verdad que hemos seleccionado aquí 3 tuits maravillosos. Una es Afra Blanco, que es una activista, sindicalista, está en muchos programas de televisión. Y ella que dice que esto sí que rompe España. O sea, esto no, entregarle la agencia tributaria a Cataluña, golpistas no. No, la amnistía, el cupo catalán no rompe España, pero de verdad que los trabajadores cobren por lo que trabajan, es decir, no obligar a los empresarios a tener un coste laboral extra, rompe España. Ella dice que os están robando la posibilidad de descansar hasta 15 días más al año. Pues yo lo único que pediría es que comunistas y sindicalistas no hablen de trabajar, que hablen de lo que conocen, pero de trabajar no, que no tiene sentido. Claro, y una persona que no tiene trabajo, una persona que no puede alquilar una vivienda, una persona que no puede llegar a fin de mes, sí que no descansa. Que, bueno, tenemos aquí, siguiente, Yago Álvarez, que bueno, un gurú de la izquierda ya bastante popular. Parece que no sabe sumar, porque él lo que hace es que dice que cada día, cuando te falten 15 minutos para salir del trabajo, cuando estés 15 minutos menos con tu familia, le tienes que echar las culpas a PP, Vox y Junts. Primero sería media hora al día, o sea, la jornada laboral. Es ridículo, es economista, pero las cuentas no le salen bien. Pero bueno, que si votas, tienes 15 minutos
más al día para ti. O sea, pero vamos a ver. No, pero sobre todo, Yago Álvarez, vamos a ver si tú lo entiendes. A ver, esto es muy básico. Vamos a ver, que tú a mí no me dices si trabajo ni 15, ni 30, ni 45 minutos más, que haré lo que me dé la puñetera gana. O sea, es que a ver si nos lo metemos en la cabeza. Pero ¿quién es este señor? ¿Le he dicho yo a este señor lo que tiene que trabajar? ¿Le he dicho yo lo que tiene que estudiar? ¿Le he dicho yo lo que tiene que cobrar? No. Tú dedícate a hacer tu vida y los demás nos dedicamos a hacer la nuestra. O sea, es que tienen una ansia por controlar, prohibir, por mandar. No sé, monten ustedes una empresa y cuando alguien les haga caso y consigan sacar a flote un negocio, nos lo cuentan. Hasta ese momento nos dejan en paz, de verdad. Completamente, y además, si le decimos a Óscar Puente que, bueno, pues arregle el desastre de Renfe, esos 15 minutos los gana cualquiera. O sea, no hace falta que le quites al empresario nada, solo con que el transporte público funcione bien, ya llegamos 15 minutos antes. Esta es la mejor. Ione Belarra, porque es que ya Podemos son los mejores, o sea, ellos ya van más allá. Que Yolanda Díaz dice 37 horas y media, pues ellos ya van 32, luego 30. Ione Belarra, ¿qué dice? No entiendo que haya personas que quieran trabajar hasta morir. No, yo lo que no entiendo es que haya personas que se creen que puedes llegar a morir sin haber trabajado, como ella. Eso es lo que no puedo entender, no lo puedo entender, pero ¿con qué pagas el pan? ¿Con qué pagas la casa? Y por cierto, oye, todos estos se han preguntado, porque aquí me hace mucha gracia, dice, disfrutando de la vida o descansando. ¿Para empezar, en qué vivienda? O sea, ¿para empezar en qué vivienda? Para empezar, ¿con qué sueldo? Si más de la mitad los roban en impuestos. ¿Pero de qué está hablando esta gente? O sea, ellos en sus carguitos tendrán la vida muy resuelta. La gente día a día tiene que madrugar 6, 7 de la mañana para pelearse, para sacar adelante a su familia, para sacar adelante un mini patrimonio porque no le dejan tener más. ¿Pero qué nos están contando? Aquí, desde los carguicos públicos, hablando de lo que es vivir y sufrir. Y fíjate, Ione Belarra, o sea, la experiencia que tiene, que es que dice que con 6 horas de trabajo basta y sobra ella, la realidad empresarial, cada sector, ella no se mueve ni por productividad ni por nada. Dice 6 horas, a ella seguro que le basta y le sobra. Es que de verdad que son juicios de chuparte el dedo y sacarlo por la ventanilla. Con 6 horas basta y sobra. Yo creo que sí. Bueno, vamos a contar qué es lo que Yolanda Díaz debería decirle a la gente o decirle a los trabajadores y no ha hecho ni piensa hacer. Primero, ¿a quién afecta esta medida? Esta medida afecta a las pymes y a los autónomos, que son los menos productivos, porque las malvadas multinacionales ya se pueden permitir que sus trabajadores pues a lo mejor los viernes por la tarde no trabajen. De hecho, muchas lo están haciendo ya. Efectivamente, y darles todo tipo de beneficios laborales porque son muy productivas. La pyme y el autónomo, pues no se lo puede permitir, no puede ya soportar más costes laborales. ¿Encarecerá al trabajador a tiempo parcial? Por supuesto que lo encarecería, porque si yo a mi compañero que trabaja 8 horas veo que le suben el sueldo, que es esto lo que pasa, sin trabajar más, pues el trabajador a tiempo parcial exigirá también a la empresa más dinero. No vas a crear un agravio comparativo entre 2 empleados. 3, peores servicios y mayores precios. Esto, que luego las empresas son malísimas y suben los precios. Si tú me aumentas por ley mi coste laboral, ¿yo qué voy a hacer? Si encareces la producción, el producto sale más caro. No es tan difícil de entender, ni siquiera para un comunista. Pues sí, pues esto, golpe al consumidor. ¿Realmente trabajamos tanto? Bueno, pues es que en realidad, si nos vamos a los datos de la EPA y nos vamos a los datos del INE, ya la media está por debajo de las 37 horas y media. Primero, por una buena noticia, que son esas empresas que sí que se pueden permitir, o esos sectores que sí que se lo pueden permitir, pero luego por una mala noticia también, que influye bastante, el troceo del empleo en España. Mucha gente trabaja muy pocas horas queriendo trabajar más, cuentan como afiliados para Yolanda Díaz y para el relato del gobierno, pero luego a la hora de hacer las medias vemos que no se está trabajando tanto en España como se debería. Punto número 5, el absentismo. Este es otro de los puntos que Yolanda Díaz ni contempla, ni piensa tomar medidas, ni nada. O sea, la gente no va a trabajar, estamos en récord de bajas por enfermedad, nos está costando muchísimo dinero en el presupuesto de la Seguridad Social. Más de 1 millón de personas todos los días no acude a trabajar. Más de 1 millón de personas, según los últimos estudios. Las empresas están contratando detectives, que es el único, ahora mismo, la única herramienta que tienen para luchar contra estas bajas, que la buena parte son fraudulentas, porque se ve además cómo suben los lunes, bajan los viernes, el tipo de enfermedades. Aquí hay mucha tela que cortar y aquí el gobierno debería estar con la lupa puesta. No lo está haciendo, o sea, lo que necesitamos en España es trabajar más, no trabajar menos, y luego, ¿por qué no 20 horas? Es que claro, si es tan malo trabajar, a mí, si voy a morirme trabajando, ¿por qué no reduces la jornada laboral a 20 horas? Claro, Ione Belarra que salga, que haga la misma prueba, el estudio macroeconómico, chupo el dedo, lo saco por la ventanilla y digo, venga, ahora en vez de 6 horas, con 4 vale, venga, o con 2. Claro, sí. Bueno, mayores impuestos y cotizaciones. ¿Esto qué es? Que Yolanda Díaz sí que puede ayudar al trabajador.
convenciendo, no sé, a la ministra de Hacienda, a su amiga, para que reduzca el IRPF, por ejemplo, deflacte la tarifa, tengan mayores salarios, así sí que se les sube el sueldo a los empleados. Cotizaciones sociales, seguridad social, el Mansainz, ¿por qué no bajar las cotizaciones sociales? Y así el trabajador tendrá más dinero en su bolsillo para disfrutar de la vida, que es lo que quieren ellos, al final que disfrutemos de la vida. Y luego, el último punto es los planes de Yolanda Díaz, que Yolanda Díaz no solo se queda aquí, ahora quiere también incrementar la fiscalización del registro horario, esto de, ya sabemos, sanciones si te pillan. Efectivamente, y aumentar los despidos, incluso hacer despidos disuasorios si yo soy una persona, no sé, mayor, LGTBI, mujer mayor, ya se junta todo, por ejemplo, pues que mi indemnización sea más cara, o sea, un incentivo a que me contraten estupendo. Pues, Dios bendito. Yo, simplemente esto es lo que como mensaje final, vamos a ver, que esto lo que va es directamente contra la libertad de la gente. O sea, bastante difícil ya salir a flote en una España como la actual, con un saqueo fiscal brutal. Nos lo han incrementado en 160.000 millones de euros, como para que encima tengamos que estar recibiendo lecciones de los mismos que derrochan nuestro dinero y nos lo roban. Es que de verdad que es de traca el tema. Pero bueno, ¿qué quieren que les diga? A levantar España.